Bienvenido a tu clase de Geografía del 18 de enero del 2022. En nuestra clase del día de hoy vamos a continuar estudiando el tema de la distribución de población. ¿Recuerdas que en nuestra clase pasada habíamos estudiado que hay continentes que tienen más población que otros? Por ejemplo, Asia, que es el continente más poblado. En esta clase vamos a continuar estudiando la distribución de la población. Vamos a estudiar la concentración y la dispersión de la población en un territorio, como puede ser en un país. La distribución de la población. Los elementos, el clima, el relieve y la distribución de los recursos naturales influyen en la distribución de la población. Las regiones con clima templado concentran mayor número de habitantes en comparación con las regiones con clima seco o frío o con un relieve abrupto. Esto que acabamos de leer nos indica que las personas prefieren vivir en lugares que tienen mayores facilidades para poder establecerse, es decir, no presentan características o elementos extremos, como pueden ser climas o muy fríos o muy calientes, o lugares en donde existe una falta de agua o que no les permite poder cultivar o criar animales. Es decir, las personas buscan lugares que les permitan vivir de forma fácil. De ahí que existan algunos lugares en los cuales hay mayor población. ¿Por qué? Porque en estos lugares se presentan características que les permiten a las personas poder tener una forma de vida más sencilla y sin tener que arriesgarse o someterse a condiciones extremas. Como recordarás, en nuestra clase pasada estuvimos identificando cuáles continentes tenían más habitantes en comparación con su territorio y de ahí veíamos cuál continente estaba más sobrepoblado. Bueno, para saber si un continente, país, provincia o región se encuentra sobrepoblado, se necesita saber la densidad de población o población relativa. Es decir, necesitamos saber ¿cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado? Es decir, ¿qué tanto se concentra la población en un pedazo de tierra? Aquí, por ejemplo, está una explicación gráfica de lo que acabamos de leer. Aquí podemos ver que hay un lugar que tiene un territorio más grande que otro. Aquí tenemos la región que tiene mayor territorio. Bueno, la densidad nos dice que es la cantidad de personas o de población que hay por kilómetro cuadrado. Por un ejemplo, aquí, como ves, las personas están más dispersas y aquí están más concentradas o más juntas, lo que quiere decir que aquí hay mayor densidad, es decir, hay más gente junta en un pedazo pequeño de tierra. Aquí, por ejemplo, si tomáramos como referencia este pequeño pedazo, veríamos que hay pocas personas en comparación de aquí, en donde hay más personas juntas en un pedazo pequeño de tierra. Es a lo que se le conoce como dispersión y concentración de la población. Para poder medir la densidad o la población relativa, es decir, qué tan dispersa o qué tan concentrada está la población, se utiliza una fórmula matemática. Vamos a conocer esa fórmula matemática. Para conocer la densidad de población, se utiliza la siguiente fórmula. Se tiene que dividir el número de habitantes entre el área o la superficie de su territorio, ya sea la de una entidad, una región o un continente. Es decir, vamos a dividir la cantidad de población que vive en una determinada superficie. Esta división nos va a dar la densidad de población, es decir, qué tan concentrada o qué tan dispersa se encuentra la población por kilómetro cuadrado. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas imágenes que nos muestran la densidad de población de Asia, Europa y África. Y nos dice que Asia tiene una densidad de población de 118 habitantes por kilómetro cuadrado. Europa tiene una densidad de población de 33 habitantes por kilómetro cuadrado y África tiene una densidad de 28 habitantes por kilómetro cuadrado. Como observas entonces, en Asia hay más personas juntas en comparación de Europa y África. En este mapa que tenemos aquí podemos ver la dispersión de población.
Los puntos amarillos representan la concentración de la población. Aquí, como puedes ver, en Asia se encuentra la mayor cantidad de población junta. ¿Ves cómo están algunas partes casi totalmente de color amarillo? Es decir, que en estas zonas hay mayor cantidad de población junta. Generalmente los lugares que tienen mayor concentración de población tienden a ser las capitales de esos países. Ahora vamos a conocer los países que tienen mayor densidad de población. Países con mayor densidad de población. En el primer lugar tenemos a Macao, en China, con una población de 650,000 millones de habitantes, en un área de 30.3 kilómetros cuadrados, lo que da una densidad de 21,450 habitantes por kilómetro cuadrado. En segundo lugar se encuentra Singapur, con una población de 5,686 millones de habitantes, en un área de 719 kilómetros cuadrados, con una densidad de 7,908 habitantes por kilómetros cuadrados. Y en tercer lugar tenemos a Hong Kong, con una población de 7,482 millones de habitantes, un área de 1,106 kilómetros cuadrados y una densidad de 6,787 habitantes por kilómetros cuadrados. De estos países, cabe resaltar que estos tres se encuentran en el continente asiático. Entonces, eso explicaría el por qué en nuestra actividad pasada obtuvimos que el continente con mayor población es el continente asiático, porque también este continente es el que tiene los tres países con mayor densidad de población. Ahora, vamos a conocer los países con menor densidad de población. Países con menor densidad de población. En el primer lugar está Mongolia, que tiene una población de 3,278 millones de habitantes. Es el país con menor densidad de población en todo el mundo, con 1,99 habitantes por kilómetro cuadrado. Aquí resalta que la mayoría de la población en Mongolia es nómada, es decir, que se trasladan de un lugar a otro, lo que hace que el asentamiento o la formación de poblaciones sea muy difícil. El segundo lugar es de Namibia. Namibia tiene una superficie de 824,292 kilómetros cuadrados y una población de 2,5 millones de habitantes. Tiene una densidad de 2,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Aquí resalta de que Namibia es un país el cual se caracteriza por sus amplios desiertos, lo que dificulta el establecimiento de poblaciones. Y por último, en tercer lugar, tenemos a Surinam, con una extensión de 163,820 kilómetros cuadrados y una población de 588,000 habitantes, lo que da una densidad de 2,9 habitantes por kilómetro cuadrado. Surinam es la población con menor densidad en el continente americano. En los países con mayor concentración de población también se presentan diferentes tipos de problemas. Generalmente las ciudades que están más pobladas son las que tienen mayores problemas en los servicios, principalmente en transporte, luz, agua, drenaje, etc. Esto se debe al rápido crecimiento de ciertas zonas, ya sea porque reciben a personas que llegan buscando un mejor trabajo o mejores condiciones de vida, o inclusive por los avances tecnológicos. Ejemplos de este tipo de crecimiento acelerado se pueden ver en Cancún, México, en Calcuta, en la India, y en Sao Paulo, Brasil. Después de haber estado estudiando lo que es la dispersión y la densidad de población en el mundo, vamos a realizar la siguiente actividad. Como actividad, basta investigar en el INEGI cuáles son los 3 estados con mayor densidad de población y los 3 estados con menor densidad de población en México. Escribe cuáles crees que sean las causas de que se presente esa densidad de población, ya sea de que en unos estados haya mayor densidad o que en otros haya menor densidad. Después vas a escribir en los estados con mayor densidad de población
cuáles son los problemas que se derivan de esto, es decir, cuáles problemas se presentan en los estados en los que hay mayor densidad de población. Esos problemas pueden estar relacionados con los servicios que se ofrecen, como habíamos visto. Una vez que hayas terminado de realizar esta actividad, habrás terminado con tu clase de geografía de este día. ¿Qué vas a subir entonces a tu plataforma como evidencia? A tu plataforma como evidencia vas a subir la investigación de los 3 estados con mayor densidad y de los 3 estados con menor densidad, así como las causas por las que esos estados tienen esa densidad y los problemas que se presentan en los estados que tienen mayor densidad. Recuerda tomarle foto a tu evidencia, subirla a la plataforma y que tengas un muy buen día.